¿Cómo podría un simple libro amenazar las estructuras de poder existentes? La respuesta tal vez se encuentre en la interpretación del siguiente concepto: cuando rezas, pides; cuando afirmas, creas. La élite no reza, sino que proyecta. Los filósofos de la antigüedad no hablaban de una metafísica difusa, describían prácticas cotidianas destinadas a sustituir patrones de pensamiento tóxicos, algo que la psicología cognitiva no confirmaría hasta décadas más tarde. Si estas ideas se adoptaran a gran escala, desmantelarían los engranajes que mantienen a las sociedades dependiendo de líderes, religiones y mercados. No es difícil entender por qué tantos otros libros han desaparecido de las bibliotecas y librerías públicas. La cuestión no es si se ha suprimido este conocimiento, sino a quién beneficia: a las religiones organizadas, a los gobiernos, a las empresas o quizás a todas ellas. Al fin y al cabo, una población que cree plenamente en su capacidad de transformar la realidad no necesita salvadores externos, y eso sacude cualquier sistema basado en jerarquías rígidas. Lo único que queda es reflexionar sobre cuántas verdades hemos asumido sin pensarlo dos veces, solo porque todo el mundo sigue repitiendo: así es como funciona el mundo. Ciertos investigadores sostienen que determinados conocimientos jamás deberían haber sido divulgados, en especial si amenazan las estructuras de poder establecidas. Esta teoría se vuelve todavía más apasionante cuando se habla de un supuesto documento que una y otra vez se asocia con ideas de manipulación mental y espiritual. En algunos debates se afirma que este material, mantenido en secreto durante siglos, contiene revelaciones tan poderosas que podrían sacudir creencias arraigadas durante mucho tiempo y provocar un cambio radical en la forma en que la gente comprende la realidad que la rodea. Algunos piensan que gran parte de la sociedad, ya sea por comodidad o por costumbre, ignora cualquier contenido que promueva un nivel de autonomía mental superior a lo habitual. Teóricos independientes insisten en que esta misteriosa compilación no solo reúne enseñanzas sobre el poder del pensamiento, sino que también describe mecanismos prácticos para reestructurar la vida diaria de manera profunda. Comentarios y fragmentos dispersos sugieren que el documento detalla con exactitud cómo las ideas pueden moldear las circunstancias externas. Esto lleva a muchos a preguntarse si podría incluir algún tipo de fórmula secreta para transformar la vida. Este tipo de especulación despierta una curiosidad casi insaciable. La sola posibilidad de que exista una guía olvidada capaz de alterar el curso de los acontecimientos a la vez hace tambalear la confianza de los escépticos y alimenta la imaginación de los entusiastas de las teorías conspirativas. En ciertos círculos, el debate adopta un tono dramático: si este conocimiento se difundiera de forma generalizada, podría romper el equilibrio de poderes que rige la vida política, financiera e incluso religiosa. Al fin y al cabo, ¿por qué depender de autoridades externas si, por lo menos en teoría, podríamos reescribir nuestro propio destino con los recursos internos que todavía no hemos explorado del todo? Historiadores alternativos buscan referencias a este trabajo enigmático en fuentes antiguas, textos religiosos e incluso apuntes de grandes pensadores. Sin embargo, apenas existe evidencia tangible, lo cual intensifica aún más el aire de misterio que lo rodea. Desde una perspectiva académica convencional, la falta de pruebas sólidas sugiere que se trata de mera especulación o de un mito moderno. No obstante, los partidarios de las teorías de la conspiración sostienen que la ausencia de indicios concluyentes prueba precisamente que fuerzas poderosas han hecho todo lo posible para eliminar o esconder cada rastro concreto. En foros de Internet y debates en línea, los rumores sobre este documento desatan discusiones apasionadas. Algunos lo tildan de fraude y lo comparan con leyendas urbanas que perviven gracias a la credulidad colectiva. Otros, convencidos de que la historia está manipulada,
aseguran que esta recopilación de instrucciones ha sido sistemáticamente reprimida porque desvela un método, un camino hacia la independencia mental y espiritual, que desestabilizaría las jerarquías existentes. Así surge la pregunta, ¿cuál es la motivación real para ocultar un conocimiento capaz de liberar un nivel inusual de poder personal? Esta visión coincide con la idea de que la mente humana posee un potencial inexplorado. Si tal poder fuera ampliamente comprendido, las relaciones de dependencia en el ámbito religioso, político y económico se verían trastocadas. Las posibles consecuencias son difíciles de predecir, pero pueden suscitar temor y resistencia en quienes controlan una amplia influencia social. Este estudio investigador se propone analizar de forma metódica los fundamentos históricos y teóricos de este misterio. En las civilizaciones antiguas ya surgía la idea de que el pensamiento puede ser una fuerza capaz de crear o destruir. En fuentes relacionadas con el Egipto faraónico, se afirma que ciertas prácticas espirituales se mantenían bajo estricta protección y solo se transmitían a sacerdotes o iniciados en escuelas de misterio. Varias referencias mencionan Heliópolis como un centro de aprendizaje donde se creía que lo que se formulaba en la mente podía, mediante procesos y rituales simbólicos, hacerse tangible. Los hallazgos arqueológicos, por lo general, no bastan para aclarar el alcance de dichas costumbres, pero la mitología y los textos antiguos refuerzan la idea de que los egipcios contemplaban la influencia mental de manera sistemática, más allá del Nilo. En las fuentes griegas también encontramos reflexiones filosóficas que sugieren la supuesta capacidad de la mente para moldear el mundo. Algunos escritos de Platón aluden a formas puras y universales que actúan como plano de todo lo que existe en el universo visible. Si bien no hablan explícitamente de intervenir en el transcurso de los acontecimientos, la premisa de que el mundo físico pudiera verse afectado por una dimensión superior deja la puerta abierta a interpretaciones más atrevidas sobre el poder del pensamiento. Quienes investigan las corrientes menos ortodoxas de la filosofía griega señalan que esta perspectiva ya apuntaba a una autonomía mental mayor de lo que se suele admitir. Sobre esta base, se elaboraron teorías según las cuales sociedades secretas habrían recopilado enseñanzas provenientes de distintas tradiciones, elaborando así una obra única y confidencial. En algunos documentos alternativos se sostiene que, a lo largo de los siglos, ciertas líneas de conocimiento preservaron los secretos de la manipulación de la realidad, transmitiéndolos solo a iniciados. Esta postura se corresponde con la idea de que existen élites iluminadas interesadas en retener cualquier manual que posibilite una verdadera independencia de pensamiento al gran público. En la Edad Media circulaban rumores de que órdenes místicas y esotéricas, entre ellas algunas sectas gnósticas, podrían haber recopilado fragmentos de esta supuesta compilación. Sin embargo, los conflictos religiosos y la persecución de la herejía dificultan su confirmación histórica. Para complicar aún más la situación, muchos escritos divergentes de la teología oficial acabaron perdiéndose, quemándose o simplemente silenciados. Esta falta de documentación refuerza la teoría conspirativa de que, si existió un manual de ese tipo, seguramente debió mantenerse al margen de los registros oficiales, ni siquiera en el Renacimiento. Cuando se reavivó el interés por los textos antiguos y la ciencia oculta, incluyendo la alquimia y el hermetismo, se hace alusión de manera inequívoca a una sola guía. Aún así, los eruditos de la época hablaban del microcosmos y el macrocosmos, y planteaban que la conciencia humana era la clave para canalizar las fuerzas naturales. Giovanni Pico della Mirandola y Marsilio Ficino, por ejemplo, discutían acerca del poder divino del ser humano para forjar y modificar su propio destino, aunque nunca propusieron un manual estructurado donde se recopilaran todos estos conocimientos. En los siglos posteriores, con el auge de las ciencias naturales, el pensamiento occidental concedió una enorme importancia al empirismo y al método científico.
Como consecuencia, muchos investigadores rechazaron o ridiculizaron la idea de que la realidad pudiera moldearse mediante procesos mentales. Con todo, autores cercanos a corrientes esotéricas mantuvieron la convicción de que la mente puede influir en determinadas dimensiones sutiles del mundo. En estos círculos no solo se conservó la teoría de un documento secreto, a veces denominado compendio enigmático, sino que empezó a circular entre grupos cerrados de aficionados a lo sobrenatural y estudiosos. La época moderna aportó una nueva dimensión a estas conjeturas. Hoy se afirma que, si las masas comprendieran que no son prisioneras de factores externos y pudieran reprogramar sus creencias más arraigadas, se desencadenaría una revolución silenciosa. En esta narrativa, instituciones poderosas como gobiernos, sistemas financieros y autoridades religiosas tendrían razones de peso para reprimir este conocimiento, ya que una liberación psicológica a gran escala reduciría la dependencia de intermediarios y líderes establecidos. En este contexto, se menciona con frecuencia a grandes figuras que estudiaron la mente inconsciente, como Sigmund Freud, Carl Jung y Milton Erickson, a modo de respaldo para la hipótesis de que el documento misterioso efectivamente existe. Se argumenta que, aunque estos investigadores descubrieron muchos aspectos del inconsciente, nunca enseñaron métodos prácticos para alterar conscientemente la realidad externa. Supuestamente, ese sería el ámbito de este manuscrito que permanece oculto. Con todo, hay quienes aceptan la fuerza de la mente, pero consideran que estas teorías no dejan de ser la prolongación del antiguo afán humano por recetas mágicas y atajos para afrontar las dificultades de la vida. La explicación escéptica sostiene que la gente busca algo que les dé sensación de control, dada la imprevisibilidad de la existencia que puede llegar a ser desalentadora. Por ello, el mito de un manual que promete poderes extraordinarios sigue vivo, alimentado por la esperanza de escapar de las limitaciones naturales y sociales. En general, las referencias históricas y filosóficas muestran que la idea de que el ser humano influya en su destino mediante el pensamiento no es nada nueva. Esto prepara el terreno para que prospere la interpretación conspirativa en la época actual, alentada por Internet y la velocidad en la difusión de la información. Entre las nociones asociadas a este conocimiento enigmático está la de que la realidad externa se adecua a las intenciones y vibraciones de la persona, ya sean conscientes o no. Aunque suene místico o incluso fantasioso, numerosos investigadores y tradiciones espirituales, en distintos grados, defienden que la conciencia influye en el devenir de los acontecimientos. Este planteamiento a menudo se explica señalando que todo surge a niveles sutiles. Cuando alguien piensa, siente o imagina algo, emite una clase de frecuencia que se alinea con condiciones externas afines. El presunto documento profundiza en esta idea, ofreciendo técnicas para reprogramar el subconsciente de modo que las creencias y deseos más profundos creen las oportunidades y circunstancias para que la concepción mental se materialice en la realidad. Según una de las interpretaciones más reiteradas de esta clave, debe haber coherencia entre mente, cuerpo y emociones. No basta con repetir superficialmente, quiero esto o aquello. La persona ha de mirar en su interior hasta sentir con certeza que la realización ya está en marcha. Algunas tradiciones esotéricas lo explican como vibrar en cierta frecuencia, partiendo de la convicción de que la vida responde a la señal que transmitimos. El punto esencial es que numerosos sucesos no ocurren al azar, sino que reflejan patrones psicológicos y emocionales. Existen testimonios dispersos, supuestamente procedentes de fuentes relacionadas con esta guía prohibida, que hablan de individuos que cambiaron su situación de forma drástica gracias a un ajuste en su mentalidad. A menudo, se mencionan ejemplos de personas que, al albergar una profunda convicción de éxito y centrar diariamente su atención en metas precisas, superaron limitaciones materiales e incluso problemas de salud.
La ciencia generalista por lo general califica estas historias de anécdotas, pero refuerzan la creencia de que se subestima el poder del pensamiento y de que algunas instituciones podrían temer su aceptación masiva. Desde la perspectiva conspirativa, este temor justifica que se oculte la verdad. Los gobiernos y las religiones organizadas perderían influencia si la gente asumiera la plena responsabilidad de sus vidas y dejara de depender de dogmas, líderes carismáticos o soluciones impuestas desde arriba. Aquí entra en juego la función del miedo como herramienta de control. Si la gente considera inevitables las amenazas externas, se vuelca en las estructuras establecidas en busca de protección. En consecuencia, esta compilación misteriosa destaca la importancia de desligarse de estados continuos de pánico o inseguridad. Si alguien deja de reaccionar ciegamente al miedo y dirige la mirada hacia adentro para reconfigurar sus emociones, se supone que accede a un nuevo nivel de autonomía. Esta visión va mucho más allá de las teorías de autoayuda habituales y proclama un verdadero cambio de paradigma. Al soltar la impotencia, la persona empieza a ver posibilidades antes invisibles. Gran parte de estas ideas se alinean con los hallazgos sobre la mente inconsciente en la neurociencia, si bien se exponen de manera menos mística. La psicología positiva, por ejemplo, pone de relieve hasta qué punto las creencias y expectativas influyen en el comportamiento y en los resultados. Por su parte, el efecto placebo demuestra que la confianza en la eficacia de un tratamiento puede provocar reacciones fisiológicas muy similares a las de medicamentos reales. Aunque algunos rechacen la noción de que la realidad sea totalmente maleable, existe el acuerdo general de que la mente no es un observador pasivo sino un agente activo. En este sentido, el conocimiento oculto que se describe va más allá de la observación científica y propone una aplicación deliberada de esos principios. Sugiere que, a través de ejercicios mentales y emocionales, cada persona puede recalibrar su propia historia de vida. Ciertas versiones afirman que dichas enseñanzas ponen un fuerte énfasis en la reprogramación del subconsciente, por medio de afirmaciones, visualizaciones y meditación enfocada. Se destaca especialmente la identificación y sustitución de creencias limitantes, estructuras mentales arraigadas que gobiernan la vida de una persona sin que ésta se dé cuenta. El hecho de cuestionar y cambiar tales creencias, en teoría, libera al individuo para dirigir su destino a un nivel superior, sin negar las problemáticas del mundo real. Los partidarios de esta doctrina afirman que la transformación interior actúa como catalizador de cambios más amplios, incluso a escala social. Los críticos, sin embargo, consideran que esta propuesta se queda corta. Al fin y al cabo, nadie puede resolver injusticias económicas o políticas generalizadas simplemente imaginando el éxito. Aún así, quienes confían en el documento insisten en que el cambio auténtico comienza en la esfera mental y emocional. Aunque no sea una varita mágica capaz de hacer desaparecer los obstáculos de un plumazo, sí podría iniciar un proceso efectivo de superación. Este modo de ver el mundo se basa en 3 pilares principales: dominar el subconsciente, convertir el miedo en confianza y ampliar la idea de que la realidad es, en cierta medida, flexible. En el plano conspirativo, se sostiene que este trío minaría muchos sistemas de control, ya que anima a las personas a buscar soluciones internas y a depender menos de salvadores o intermediarios. Esto explicaría los supuestos esfuerzos de ciertos grupos de poder para que dicho conocimiento nunca llegue al público. Varias de las ideas frecuentemente citadas forman el núcleo de estas llamadas enseñanzas secretas. Una de ellas mantiene que el pensamiento habitual sienta las bases de las situaciones con las que la persona se encontrará. En otras palabras, los pensamientos repetitivos moldean el comportamiento y desencadenan consecuencias que se materializan en el día a día. Según quienes han estudiado el enigmático compendio,
Este escrito enseña al lector que lo que piensas constantemente se convierte en el fundamento de tus acciones y de las oportunidades que percibes. Otro aspecto se refiere a cómo el subconsciente asimila las sugerencias a través de la repetición o de emociones intensas. Textos psicológicos modernos, como los de Milton Erickson, subrayan la importancia del inconsciente en la formación de hábitos y creencias. Se dice que el documento oculto podría ofrecer detalles aún más específicos sobre cómo sembrar convicciones en el subconsciente que lleven a la prosperidad, la salud y la seguridad interior. Este planteamiento cuestiona la creencia de que la realidad sea meramente aleatoria o esté determinada exclusivamente por factores externos. Resulta igualmente central la idea de que el miedo se emplee como herramienta de control. Aquellos grupos que desean mantener el status quo se benefician de narrativas de peligro y escasez, porque la gente, al estar asustada, tiende a acudir a la autoridad en busca de protección o salvación. Según el supuesto manual o guía, superar el miedo es una etapa fundamental para establecer un nuevo estado psicológico. En lugar de reaccionar de forma automática ante las amenazas, el individuo reconocerá su propia capacidad para generar seguridad interior. Otro aspecto revelador de este conocimiento secreto se refiere a la colaboración mutua. Cada vez que un grupo de personas une mentes y corazones alrededor de objetivos elevados, se produciría un aumento exponencial en el poder de manifestación. Esta idea aparece con frecuencia en filosofías orientales y algunas tradiciones místicas occidentales que resaltan la fuerza del enfoque colectivo en la meditación y la oración. En sociedades acostumbradas a la competencia, puede sonar idealista pensar que la unidad de propósito beneficie no solo a los individuos, sino que genere una ola de transformación en el tejido comunitario. Esto nos lleva al quinto punto clave: alinearse con las leyes internas de la armonía. Según este enfoque, quien aprende a vibrar en frecuencias más elevadas y se alinea con el bien común, la verdad y valores positivos, se fusiona con una especie de campo unificado que propicia circunstancias constructivas. Los libros de desarrollo personal, sobre todo los asociados al movimiento Nuevo Pensamiento, defienden que todo lo que uno proyecta, positivo o negativo, vuelve como experiencias de naturaleza semejante. Se trata de una reinterpretación mística de se cosecha lo que se siembra, avalada en parte por observaciones psicológicas según las cuales la actitud interna condiciona la forma de actuar en el día a día. Muy relacionada con ello está la cuestión de la salud y la actitud mental. Quienes estudian esta guía misteriosa insisten en la influencia del estado emocional positivo para fortalecer el sistema inmunológico y favorecer en general el bienestar. El razonamiento señala que el miedo, la ira o la tristeza crónicos generan un entorno interno proclive a la enfermedad, mientras que una conciencia centrada en la armonía, supuestamente, desencadena procesos de autocuración. Muchos rechazarían esta idea por simplista, pero crece el número de investigaciones científicas que corroboran la relación entre la salud emocional y la respuesta fisiológica. Otro elemento trascendente es el papel de la oración o la meditación para abrir la conciencia a frecuencias sutiles. En lugar de sujetar al practicante a un dogma concreto, el texto secreto hace hincapié en una disposición interna y una práctica constante en silencio. La idea es valorar la experiencia directa de lo sagrado o de una inteligencia universal, sin intermediarios ni ritos obligatorios ligados a estructuras religiosas convencionales, las cuales a menudo se presentan como el único puente con lo divino. Esto puede verse como una amenaza, porque fomenta la independencia espiritual. Todo ello refuerza la convicción de los creyentes de que este documento supone una amenaza real para los sistemas basados en la ignorancia o en la obediencia ciega de amplios sectores de la población. Los críticos, por su parte, sostienen que se trata de ideas genéricas de motivación, muy similares a las de numerosos manuales de autoayuda,
y que no existen motivos para sospechar una conspiración a gran escala. De cualquier modo, la combinación de estos pilares, moldear el pensamiento, aprovechar el inconsciente, superar el miedo, cooperar, alinearse con valores superiores y cuidar mente y cuerpo, configura una visión transformadora que algunos llaman conjunto de ideas espirituales y otros denominan herramienta para un cambio interior y colectivo radical. Si reflexionamos sobre estas enseñanzas, surge la cuestión urgente de cómo afectarían la vida cotidiana si alguien decidiera ponerlas realmente en práctica. Si el pensamiento tiene un impacto medible en la realidad, las tácticas de control basadas en el miedo o la depresión informativa serían menos eficaces. Habría menor necesidad de sistemas externos si las personas comprendieran plenamente el proceso de co-creación mental. En ámbitos como el de la industria farmacéutica, la creencia en la capacidad de autocuración, respaldada por patrones mentales positivos, podría reducir significativamente el consumo de ciertos medicamentos, sobre todo los vinculados al estrés y la ansiedad. Esto no cuestiona la importancia de los avances médicos ni de la atención profesional, pero los más proclives a la teoría de la conspiración argumentan que los laboratorios tienen un interés en ignorar o minimizar la hipótesis de que el bienestar emocional es un factor clave en muchas enfermedades. Quien se enfoca en la fuerza interior, la relajación y las creencias saludables es probable que dependa menos de productos químicos. En el contexto religioso, difundir la idea de que se puede tener una conexión directa con lo trascendente sin rituales estrictos ni dogmas constituye una amenaza importante para las jerarquías basadas en la obediencia de los fieles. Si bien muchos lugares de culto adoptan enfoques más abiertos, una parte considerable de las tradiciones religiosas descansa en la autoridad espiritual que controla la narrativa y decide quién puede actuar como intermediario con la divinidad. Si gran cantidad de personas aceptara la meditación y la autoobservación como vías legítimas para alcanzar estados de conciencia más profundos, se debilitarían las estructuras construidas sobre el temor al castigo o a la excomunión a escala social. La aplicación sistemática de ideas de abundancia mental y confianza colectiva podría poner en entredicho la lógica de la competencia feroz. Muchos modelos económicos se basan en crear escasez artificial, perpetuando la percepción de que debemos luchar por recursos limitados. Una mentalidad que favorezca la colaboración y el compartir, reforzada por la creencia de que la realidad se alinea con intenciones superiores, allanaría el camino para comunidades que valoran la cooperación y la solidaridad. Por ejemplo, ciertas sociedades tribales dependen de la unidad del grupo para sobrevivir y se hallan paralelos en economías colaborativas modernas que siguen principios similares. En el plano personal, quien tome en serio la idea de que el pensamiento moldea las circunstancias asume una mayor responsabilidad sobre su propia vida. En lugar de culpar únicamente a factores externos por el fracaso o la falta de progreso, examina sus propios hábitos mentales y emocionales. Esta forma de asumir responsabilidad puede ser liberadora, porque revela hasta qué punto controlamos nuestra experiencia de vida. Al mismo tiempo, plantea el problema de la complejidad de las injusticias sociales. ¿Es correcto decir que alguien que vive en la pobreza extrema no ha pensado de la manera adecuada para salir de ella? Ese debate es frecuente y suscita reacciones intensas. Los defensores del poder mental argumentan que, si bien el entorno social es muy influyente, no impide al individuo dar pasos internos para reducir el sufrimiento o generar oportunidades nuevas. Los críticos, por el contrario, temen que esta visión sea perjudicial si atribuye toda la responsabilidad al individuo, desatendiendo los problemas estructurales como la explotación económica, la discriminación y la falta de derechos básicos. Una perspectiva equilibrada quizás reconozca el impacto del estado interno y, a la vez, la necesidad de mejoras externas. Sea como sea, según el documento en cuestión,
la transformación interior es el primer paso imprescindible en toda revolución verdadera, sea personal o colectiva. En este sentido, las prácticas que propone, reenfocar las creencias, meditar, supervisar los esquemas de pensamiento, son potentes herramientas de cambio en todos los niveles de la experiencia humana. Si la realidad no es totalmente objetiva ni independiente de la conciencia, nos vemos invitados a preguntarnos por nuestro papel co-creador dentro de la comunidad más amplia. La esencia no es el individualismo egoísta, sino la comprensión de que la mente configura el tejido social. Si la humanidad, en términos generales, se mantiene en el miedo y la hostilidad, perpetúa estructuras opresivas. Si, por el contrario, asume la positividad y cree en la posibilidad de una sociedad más justa, abre espacio para modelos nuevos basados en la cooperación y el respeto mutuo, según se dice. La revelación final sobre esta colección de conocimientos aparece en The Power of Thought, de Henry Thomas Hamlin, reconocida sin dudarlo como el auténtico compendio secreto. Al parecer, va mucho más allá de un simple libro de autoayuda y encierra principios transformadores capaces de alterar de raíz la forma en que percibimos la realidad tanto a nivel individual como colectivo. Hay quienes creen que grupos influyentes han tratado de frenar la difusión de este tipo de material por canales de gran alcance, temiendo que, si la gente descubriera la magnitud y el alcance del poder de la mente, dependería menos de las instituciones que obtienen beneficios del miedo y la ignorancia. Por ello, el manual, o lo que sea, habría permanecido en la penumbra, circulando sobre todo en círculos poco conocidos. Aunque no existan pruebas concretas de un plan coordinado para ocultarlo, la simple idea de un conocimiento que podría cambiar la vida y esté a disposición de cualquiera lleva a muchos a replantearse sus creencias acerca de sí mismos y de la sociedad. Si de verdad existe una manera de influir en las circunstancias con un pensamiento disciplinado y un alineamiento emocional, tal vez la mayor parte de las cadenas que nos atan no sean más que condicionamientos que se pueden superar. La pregunta ineludible es, ¿quién tiene el poder de suprimir o difundir estas enseñanzas? ¿La élite financiera o religiosa, los gobiernos autoritarios, o, visto de un modo menos conspirativo, la propia humanidad, que aún no está preparada para la responsabilidad que implica dicho conocimiento? En ese sentido, la salvación o la libertad no provendrían de figuras externas, sino de un cambio de conciencia basado en la comprensión de que cada persona co-crea su existencia. En un mundo que a menudo parece dominado por fuerzas externas, crisis y limitaciones impuestas, señalar que la clave del cambio está mucho más cerca de lo que creemos roza lo subversivo. No obstante, numerosas tradiciones espirituales y filosóficas clásicas han insistido en que la transformación real empieza dentro de uno, no mediante decretos oficiales ni autorizaciones institucionales. Aquí confluyen la esperanza y la resistencia, pues esta visión reta intereses arraigados desde hace tiempo. Al final, aunque jamás se halle una prueba irrefutable de la existencia completa de ese compendio secreto, el debate sobre la profunda influencia de la mente plantea interrogantes esenciales. Preguntarse hasta dónde llega el poder del pensamiento y cómo puede dar forma a la sociedad conduce a reflexiones vitales sobre la libertad, la responsabilidad y la participación social. Por supuesto, cada uno debe decidir cuánto sentido tienen estas ideas, ya sea a través de la experiencia personal, la investigación científica o la práctica contemplativa. Para muchos, un leve cambio de mentalidad basta para encadenar una serie de resultados positivos. Otros, en cambio, optan por la cautela y siguen cuestionando en ausencia de evidencias que cumplan criterios científicos estrictos. Sea como fuere, la conversación continúa y ofrece un amplio abanico de puntos de vista. Entre la posibilidad de una gran conspiración y la desestimación total como si fuera ficción,
Se extiende un terreno fértil para explorar el potencial de la mente humana y las implicaciones de soltar el miedo en la vida cotidiana. Mientras no haya consenso, cada nueva generación revisará estos temas con una perspectiva renovada y los adaptará a los desafíos de su tiempo, en la búsqueda de un acceso más profundo a estados superiores de conciencia. Destaca la importancia de la meditación. Numerosos estudios demuestran que, al silenciar la mente, podemos percibir niveles más sutiles y manejar mejor las emociones de forma constructiva. Por tanto, se plantea que la teoría por sí sola no basta, hay que practicar para lograr una transformación interna auténtica. En un mundo que a menudo parece gobernado por poderes externos y limitaciones sistémicas, este reconocimiento ofrece no solo esperanza, sino también un camino práctico hacia la liberación. Y es que la transformación no depende de salvadores externos o soluciones institucionales, sino de poner en marcha las facultades que siempre han estado a nuestro alcance. Todo cambio comienza con el reconocimiento de nuestro papel co-creador, y solo mediante la meditación podemos conectar con esa inteligencia divina. Hemos creado una serie de audios que pueden ayudarte a alcanzar este estado de conciencia más elevado. Para más información y acceso inmediato, haz clic en el enlace que aparece en pantalla o en los comentarios. Si estas ideas también te han resonado, deja un comentario diciendo, para mí sí tuvo sentido.